Hola, mozos y moces. Hoy vamos a conocer una folixa bien risondera y bien especial d'Astúries. Seguro que vos presta marutavos, faer fiestes y comer coses perriques. Pos entós, sollertes tenéis que tar, porque güey falamos del antroxu. De mano, ¿d'alguno de vos sabéis que ye el antroxu? El antroxu ye el nome que recibe el carnaval tradicional d'Astúries. Ye una folixa bien antigua que celebrase en antes de la cuaresma, de normal entre febrero y marzo. Mientras l'antroxu, la xente amarútase, sal a la cai, canta, balla, ye un momento pa la diversión, la imaxinación y también pa caltener les nuestras tradiciones. L'antroxu celébrase unos días en antes del miércoles de ceniza, que marca el entamo de la cuaresma. Por eso, ye una dómina na que d'antiguo la xente aprovechaba pa comer bien, riese y celebrar en antes d'un tiempo más sele. Cada pueblo y cada zona d'Astúries puede celebrarlo de una manera un poco diferente. Una de las cosas más risonderes del antroxu son amarutase. En Asturias atopamos personajes tradicionales como los tamarrones, los guirríos, los sidros o los taparrastros, entre otros. Muchos amarutes sirvían para faer bromes, asustar un poco o sorprender a la gente, siempre es con humor. También ye bien común inventar amarutes originales y risonderos. Mientras l'antroxu ye habitual, hacer desfiles, escuchar música, bailar, faer chancies y axuntase con amigos y familia. Ye una celebración donde la imaxinación nun tien llendes. Y como non puede faltar la comida. Mientras l'antroxu cómense platos tradicionales como pote asturiano, frisuelos, casadielles, torrexas, entre otros. Son comíes bien riques, pensáes para compartir y esfrutar en familia. ¿Sabíes que l'antroxu non se celebra igual en todos los sitios? Cada pueblo d'Astúries tiene sus propias tradiciones, personajes y formas de celebrarlo. Eso ye lo que fai que l'antroxu sea tan especial y tan nuestro. Agora propóngote un reto. Dibuxa un disfraz d'antroxu y ponlle un nome original. Recuerda, l'antroxu ye una folixa d'alegría, tradición y diversión. Vemos en el próximo vídeo.